Bueno, estamos analizando todo lo relacionado con el Brexit, las implicaciones. Decía Timothy Garton Ash, que es uno de mis autores favoritos, también de Oxford, hay que decirlo, que después de la caída del muro de Berlín en 1989, este es el segundo gran evento que le toca vivir en su vida, de Timothy Garton Ash, y decía, es el primer gran evento histórico del siglo XXI. Quitando de lado al 11 de septiembre, por cierto, le da más, al parecer más, bueno, estaba hablando de Europa, hay que decirlo, ¿no? Pero vaya, es un evento histórico importantísimo, Javier. Sí, yo rápidamente diría, antes de pasar a consecuencias, Cameron cometió un enorme error, escogió su partido frente a su país, sí, porque su decisión tenía que ver con pleitos internos de su partido. Y ahora vemos a un Boris Johnson que se escoge a él mismo frente a su partido. Sí. Es una mala trayectoria, claramente. Dos, después de 3 décadas en que en Occidente hemos escuchado que es la economía y que todo depende de la economía y que la gente vote en función de la economía, ya llevamos varias elecciones donde no es la economía. Esta fue una. En México yo diría que 2016 y 2015 tampoco fue la economía, y la de Estados Unidos se empieza a perfilar como una elección donde tampoco va a ser. Yo no estoy de la acuerdo economía. contigo ahí. Sí, yo creo que pesó mucho. Si lo vemos, lo que más explica en este voto son los perdedores de la globalización, que están demandando una protección a su red a su red social, porque han perdido con la globalización. Y ese es un tema meramente económico. Claro, pero queda claro que salirse de la Unión Europea no era la solución a ese reto. Bueno, es que ellos lo ven así. Ellos lo ven así. Es donde la cosa a se ver, complica. Por eso, Jorge, claramente no. Sí, Jorge. No, es que yo creo que Javier ha puesto el dedo en la llaga. El tema es que hay gente perjudicada por la salida de la crisis del 2009 de una manera que no se esperaba. Y esa gente, en efecto, está buscando soluciones a un problema real, pero son soluciones falsas. Falsas con la salida de Europa, falsas con Trump y falsas también con Bernie Sanders, si prefieres. ¿Qué es lo que le pasó a esta gente? Lo hemos visto mucho en Estados Unidos, pero también incluso en México y ahora en Inglaterra. Sí se recuperó el empleo, sí se recuperó el crecimiento modesto de la economía, se restablecieron las finanzas públicas, los bancos no terminaron por quebrar, uno que otro sí, pero nada más. Solo que la gente está ganando mucho menos dinero que antes, aunque tengan empleo. Los ingleses que recuperaron su empleo y que no están tan mal en materia de tasa de desocupación, por ejemplo, como los franceses, la tasa francesa es casi el doble de la inglesa, sí tienen empleos, pero son empleos muy malos, muy mal pagados. Los norteamericanos recuperaron su empleo. Cuando llega Obama en 2009, la tasa de desocupación en Estados Unidos superaba los 10%, hoy está debajo del 5%. Nada más que esos 15 millones o 20 millones de nuevos empleos son empleos, perdón, que lo diga en francés, de mierda. No sirven, son mal pagados, sin prestaciones, sin seguro social o con un seguro social deficiente, etcétera. Entonces, eso sí ha tenido mucho que ver con esta situación desde el punto de vista económico. Ahora, una vez que hay gente perjudicada de ese modo, pues buscan soluciones. ¿Cuál? Pues la que hay. La que había en el Reino Unido hace 4 días era salirse de Europa, porque en las elecciones pasadas, hace un poco más de un año, pues la verdad nadie planteó una alternativa. Cameron prometía más de lo mismo, los laboristas con Miliband prometían pues una especie de blairismo de izquierda que ya no convencía a nadie. Y el Partido Demócrata Liberal desapareció electoralmente hablando. En Estados Unidos, ¿qué le proponen a esta gente? Hillary, más de lo mismo. Trump, puras locuras. Y Sanders, políticas nobles pero inviables. Pues ante estas opciones, pues se carga la gente hacia algo distinto. No nos puede ir peor. Esa es quizás la consigna. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Pero sí le están prometiendo algo, que creo que es falso, pero le están prometiendo algo que resulta muy popular, que es proteccionismo. Te voy a proteger frente a los inmigrantes legales e ilegales.
voy a cerrar las fronteras para que tú, que eres miembro de mi Estado-nación, seas el que tenga los empleos. Y también voy a poner el proteccionismo comercial. Trump dice, le voy a poner arancel de 35% a las importaciones mexicanas y de 45% a las chinas para que se queden nuestras empresas acá y ustedes, eso es proteccionismo comercial, ese es el canto de las sirenas que están escuchando. Yo no estoy de acuerdo. Brexit, no en el caso de Brexit. Bueno, no en el caso de Brexit sí, el tema migratorio muy importante. Migratorio, y pero en no... en el tema de los perdedores de la globalización que han visto bajar sus ingresos y ver los servicios públicos deteriorados, diciendo, esto no nos los van a resolver los burócratas que están lejanos en Bruselas, yo quiero que tú, gobierno nacional, me des esa red de protección social que necesitamos. Hay una conexión aquí muy claro en lo que están diciendo, aunque son situaciones muy distintas, entre este movimiento del Brexit que tiene mucho de reivindicación de las decisiones propias, tiene mucho de pleito contra los burócratas lejanos, insensibles de Bruselas, y de recuperar las decisiones, el control sobre la propia vida, sobre la propia vida pública. Esto es un aspecto bien importante. El otro aspecto es ese que decía Jorge, de, digamos, ¿quiénes son estos votantes mayores, blancos, que votan por el Brexit, que están, digamos, opuestos por completo a su propia, a la juventud británica? Porque los jóvenes educados votaron por quedarse y los viejos menos educados votaron por irse. Yo creo que ahí está la conexión, Jorge, con el tema de los buenos empleos perdidos por la globalización en los Estados Unidos, que está detrás tanto del discurso de Sanders como del discurso de Trump en contra, pues en contra de la globalización, en contra, en Europa diríamos de la europeización, acá diríamos de la, pues del NAFTA, de la naftalización y de China. Y de China. Claro. Y estas emociones que están ahí subterráneas de esta gente que siente haber perdido algo, tanto Trump como el Brexit les está diciendo, vamos a recuperar algo de la grandeza, de la gloria, o por lo menos de la autonomía, o por lo menos de la soberanía que hemos perdido con estos burócratas. Fíjate lo que dice Timothy Garton Ash respecto, dice, en el fondo atrás de esto, dice, hay un optimismo nostálgico de que vas a poder volver a no sé qué preexistente, Gran Bretaña. El imperio. Y dice, ¿cómo es posible, pregunta, que los europeístas, o sea, ellos, hayamos subestimado hasta tal punto el doloroso sentimiento de pérdida por la europeización? A ver, ¿no estará abajo del electorado americano algo parecido? Desde luego. Que está tocando Trump cuando dice, vamos a ser grandes otra vez, vamos a regresar a unos Estados Unidos en donde los empleos eran de calidad y no se iban a China fácilmente o a México fácilmente. Están como bastante conectadas las dos cosas, bastante, ¿no? Yo creo que Trump tiene un discurso económico. El discurso a favor de Brexit no era económico. Por más que hay genuinas quejas que tienen una explicación económica, pero yo estoy hablando... lo que motivó el voto en el caso de Inglaterra no fue un discurso económico en contra de la Unión Europea. Pero yo estoy hablando de un discurso psicológico, del regreso yo no estoy a la grandeza o qué sé yo. Claro, lo que estoy diciendo es que sí hay una diferencia entre Trump, que tiene un discurso explícito económico, proteccionista, etcétera, etcétera, y el discurso que escuchamos en Inglaterra respecto a Brexit, que no fue económico. El discurso para quedarse fue económico. Javier. Yo creo que sí fue. Sí ¿Quién dime algún argumento? A ver, Jorge. A ver. Sí. Yo creo, Javier, que lo que pasó es que sí le mintieron muchos al electorado inglés. Le dijeron, a ver, ustedes van a poder salirse de Europa, salirse del libre movimiento de personas, pero mantener el acceso al mercado único. Entonces, esa mentira sí tenía un contenido económico, de que hay una ventaja económica que sí existía
y que no se iba a perder. No era cierto, pero mucha gente pensó, bueno, pero no, nosotros no queremos acceso a ese mercado único, no nos sirve de nada. Le podemos exportar a los chinos, a Estados Unidos, al viejo imperio, a la India, etcétera. Y Cameron, por cierto, se ha dedicado mucho a eso, mucho más que a Europa en ese sentido. Y entonces yo creo que sí hubo ese contenido económico. El problema es que la nostalgia no es necesariamente un sentimiento racional, aún para los alemanes. Es decir, los que más perdieron con todo este cuento, por ejemplo, del euro, los últimos 15 años, fueron los alemanes, que perdieron el Deutschmark. O sea, lo que significa para la generación alemana que sale de la Segunda Guerra Mundial, con la adoración, la reverencia, el culto que le tenían al Deutschmark, al marco alemán, de repente quedarse sin lo más importante. Es como si a nosotros nos quitaran la Virgen de Guadalupe. Ya no va a ser esa, vamos a poner otra en su lugar. Pero, imagínate, bueno, eso los alemanes lo entendieron. A ver, perdón. No, yo nada más quisiera remarcar en el tema económico que sí hay un argumento falso y que tiene que ver también con los que estaban a favor de salirse, que era, nos salimos, seguimos manteniendo el comercio con Europa, pero ya no nos va a costar Europa. Exacto. O sea, todo lo que gastamos en las burocracias de Europa ya no nos va a costar. Rápidamente, una cosa es cuál era el discurso de los que estaban a favor de Brexit. Yo insisto que era un discurso basado en temas de soberanía y temas migratorios. ¿Cuál fue el discurso de los que se querían quedar? Fue un discurso 100% económico. Ante ese discurso hubo respuestas, obviamente, sí, claro, pero el discurso... Rechazo. El discurso... con el que lanzaron el proyecto, pero no fue económico. Yo te preguntaría. Obviamente, ante el discurso económico del otro lado, pues tenían respuestas donde mintieron con una... Como hace Trump, que miente. Una cosa Perdón, escandalosa. Venga, Jorge y luego Héctor. Venga. Nada más un segundito sobre esto. Lo que dice Javier es exacto. Es decir, los que estaban a favor de permanecer, más o menos le prometieron a los ingleses, miren, nosotros les prometemos más de lo mismo. Si les gusta lo que hay, voten por nosotros. Los mandaron al diablo. Lo que están haciendo en Estados Unidos, gente como Hillary Clinton, e hicieron los republicanos, salvo Trump hasta ahora, es nosotros les prometemos más de lo mismo, Obama Plus. Y no vaya a ser que en el 18 en México, la partidocracia prometa más de lo mismo, porque si eso es lo que promete la partidocracia, más o menos más de lo mismo, pues el que diga yo les prometo otra cosa, va a ganar. Bueno, y otra cosa puede ser un salto al vacío como el que está ocurriendo en Albión, en la pérfida Albión. Lo que digo es que independientemente de si el argumento es fundamentalmente económico o no, siempre tiene un fundamento económico. Claro. Lo que me parece a mí importante es la consecuencia emocional poderosísima de ir en contra de algo que ya te saturó hacia algo que ni siquiera sabes bien qué es. Das un salto, es como una especie de salto al vacío. Sí. Rechazas esta propuesta de más de lo mismo porque no es satisfactoria, pero en servicio de ningún otro proyecto claro que vaya a resolver más de lo mismo, que lo vaya a mejorar. Es un momento como de... Es un momento como de irresponsabilidad colectiva. Destrucción. ¿Verdad? De destrucción. Sí. Bueno, entonces, ahí vuelvo a tratar de establecer los paralelismos. Ya Jorge agregó muy bien, creo, el tema mexicano. Estas emociones antisistema, más de lo mismo, que están presentes en el Brexit, ¿están presentes o no están presentes con igual fuerza? Por cierto, no muy visible, porque esto del Brexit, en el fondo nadie creía que iba a suceder. No. Todos se equivocaron. Nadie creía. Sí. Las encuestas se equivocaron. No, las apuestas, entonces, se me cayeron las apuestas. Las apuestas se me cayeron. Fatal. Peor que las encuestas. A ver, ¿están presentes o no están presentes estas emociones en la elección americana? Estas emociones visibles, pero también subyacentes. ¿Cuántos trompistas de closet hay? ¿Cuántos trompistas de closet hay? ¿Y están o no están presentes o van a estar presentes? Yo creo que ya están bien presentes en la elección
mexicana del 2018. Yo no sé qué opinión tengan ustedes, pero yo creo que está sucediendo ya desde ahora. También por eso estoy estrenando. O sea, lo interesante de lo que estás poniendo en la mesa, Héctor, es ¿qué tanto esto es un fenómeno global con sus particularidades nacionales? Es un fenómeno Occidental, global. llamémoslo occidental. Occidental, sí, está bien. sí. Occidental, de las democracias liberales, tanto las añejas como las recientes, como las nuestras. Es un fenómeno global con sus características nacionales, desde luego. No es lo mismo Gran Bretaña que México, que Estados Unidos. Pero hay algo ahí, algo está pasando. Claro. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una pausa y yo regresamos. estoy totalmente de acuerdo. Regresamos en un momento más. Regresamos en un momento más.